Hola, hola mi gente, una vez más por aquí, una manera en Brasil y vengo a explicarles cómo fue que obtuve mi visa en la Embajada de Venezuela y a su vez explicarles cada uno de los requisitos para obtener esta. Bueno, antes de entrar en el tema, quiero decirles que esta embajada está ubicada en calle 20 entre Quinta y Séptima, municipio Playa, número 512. Ellos atienden solicitud de visa de martes a jueves, de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Con esto quiero decirles que hay que ir bien temprano para poder marcar. A ver, mi gente, yo les comento algo. Yo creo que la solicitud de visa de turismo en la Embajada de Venezuela es bastante sencilla en comparación con la solicitud de visa en otras embajadas, para nosotros los cubanos, por supuesto. Ya que los documentos que piden son documentos que son bastante fáciles de obtener, aunque yo sé que ahora mismo en Cuba tener cualquier documento es una carrera maratónica, pero bueno, dentro de de lo posible son bastante fácil de buscar. Bueno, dentro de estos requisitos está el llenado de la planilla de solicitud, ya sea en letra de molde o impreso. O sea, la puedes escribir a mano o hacerla en computadora. Lo segundo sería una fotocopia legible de la primera página del pasaporte, por supuesto, donde están todos tus datos, que este pasaporte tiene que tener como mínimo de vigencia 6 meses. También tiene que haber una fotografía impresa, o sea, una fotografía toda la vida de pasaporte impresa de 400 por 600 píxeles con un tamaño de 400 kilobytes. Esta foto tienes que tenerla tanto impresa como digital. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos que pide la visa es enviar esta foto digital 5 días antes de solicitar la visa. O sea, si tú la vas a solicitar el día lunes, envíala 5 días antes. Pero le digo algo, yo la solicité 5 días antes y el día antes de la solicitud, que fui a presentar la solicitud, la envié también. Tú sabes, con el miedo de que no la hubiese podido enviar, de que no hubiese llegado, de que hubiese por algún motivo u otro no. Pero bueno, yo le envié las dos veces. Y la otra fotografía, que es la impresa, va pegada en la solicitud, en la planilla de solicitud de visa. Eso va pegada ahí en una esquina. Te vas a dar cuenta cuando la pegues que esa foto va a ser un poco más grande y se va a sobresalir de la planilla. Que no tengas miedo con eso, que es normal. La planilla parece que es un poco más chiquita. Y cuando pegas la foto de pasaporte, esta foto sobresale de la planilla. Ahora yo voy a hacer otro video, aparte de este, donde voy a explicar cómo rellenar la planilla paso a paso. En esto estoy explicando más o menos cuáles son los requisitos de manera general para que más o menos sepas lo que hay que tener. Ya enviada la foto por correo, ya teniendo la foto digital, la foto impresa, esa la pegas en la planilla. Lo siguiente sería los certificados de antecedentes penales, o sea, los antecedentes penales de toda la vida. Ojo con esto. Los antecedentes penales tienen que tener un sello físico. No puede ser sello digital porque no te dicen nada, pero te puedo negar la visa porque ese antecedente tenga el sello digital. Lo más recomendable es que sea sello de 5 pesos físico. O sea, el de 5 pesos es verdecito. Otra cosa, en la carta de trabajo. En la carta de trabajo, ojo, en la carta de trabajo tiene que estar bien explícito. Tu nombre, tu dirección, salario, y tiempo que llevas trabajando en esa empresa, eso tiene que estar bien, sea bien plasmado en la carta. Tu tiempo de trabajo, tu salario y tu nombre. Ahora, esa carta tiene que ser impresa, no puede ser hecha a mano, tiene que ser impresa. Otra cosa, tiene que tener el cuño de tu centro de trabajo y la firma. No puede faltar ni uno ni otro. Porque puede ser lo mismo que estaba explicando con el tema del sello de 5 pesos. Si no tenían la visa, no te van a decir por qué te la denegaron, pero eso son una de las cosas que piden. Esa carta de trabajo tiene que tener cuño y tiene que tener firma. Ahora, vale recalcar, en el caso de ser cuenta propista, copia del carnet del Ministerio de Trabajo y el carnet de LONA. En caso de elaborar en una MIPYME, además de la carta de trabajo, presentar una fotocopia del acta constitutiva de la entidad en la que se pueda verificar la cualidad y la capacidad de la persona firmante. En caso de ser miembro de la ANAP, copia del carnet de la ANAP. En caso de ser jubilado, certificado de la INAS, o sea, INASS. Y en caso de ser ama de casa, declaración jurada ante el notario público de un familiar directo, indicando que se hace responsable de cubrir sus gastos y una carta de su centro de trabajo.
Pero les voy a dar un consejo. Si pueden tener su carta de trabajo, va a ser mejor. Porque escuché casos y vi casos de personas que iban como amas de casa, le aprobaban la visa al esposo y a esa persona no, a la muchacha. Otra cosa. En el certificado de cuenta bancaria, que tienen que tener una antigüedad como mínima de 6 meses, ojo, tiene que ser de una semana antes de la solicitud de visa, no puede ser con más tiempo. Una semana antes. Otra cosa que vale recalcar, ese dinero que tú vas a tener en esa cuenta puede estar de un día para otro nada más. O sea, tú lo depositas hoy, lo que eso sí tiene que estar 24 horas en el banco de un día para otro. ¿Por qué? Porque cuando haces cierre el banco es que ese dinero lo reconoce tu cuenta. O sea, tú lo depositas hoy, lo sacas mañana, haces la solicitud y ya sale ese dinero en tu cuenta. Otra cosa, en este certificado de cuenta tiene que estar el cuño del banco y la firma de la gerente o de la directora, la encargada, no sé cómo se llama la gente, la del banco. Tiene que estar la firma, si no, eso es como que lo mismo que expliqué en los otros documentos. Todos los documentos tienen que tener cuño y firma. En el caso, yo no sé, yo no recuerdo en antecedentes penales, no, antecedentes penales no tiene firma, sí tenía cuño. Tenía en caso de los antecedentes penales el sello y el cuño. Pero lo que es carta de trabajo y el certificado de cuenta tiene que tener la firma, sea del encargado, ya sea gerente o jefe, y el cuño. Otra cosa, la reserva de hotel confirmada. Eso es una cosa sencilla, porque eso tú puedes contactar con alguien que esté en Venezuela y te hace la foto. O sea, o puedes entrar por Booking, hacer la reserva en Booking. Pero bueno, yo te digo que es más que lo hagas con una gente que tenga algún hotel allí o algún establecimiento de hospedaje y te la pueda enviar por correo como hice yo. Esa reserva de boleto aéreo yo la compré en el centro de negocio, creo que me costó $10 reserva de vuelo y $5 reserva de hotel. Pero bueno, como ya tenía reserva de hotel, me costó $10 reserva de vuelo. Pero eso no va, eso es nada más que pasó solamente para presentar en la, o sea, para solicitud de visa. Porque no importa el día que vayas a viajar, tú viajas dentro del plazo que te den la visa. Si es 6 meses, en esos 6 meses tú te planificas y viajas. No tiene que ser específicamente la reserva de vuelo. Eso es solamente para unos requisitos que pide para lo de la visa. El pago de arancel consular, que es un monto de 50 USD en efectivo. Yo les digo una cosa, lo mejor es pagarlo directamente en la embajada. Solamente tiene que ser un billete de 50 USD que esté en buen estado. Porque ir al banco hay que pagarlo con un día o sea, de antelación y tienes que ir obligado al otro día por la mañana a presentarte si no te puedes presentar por algún motivo o no puedes entrar porque hay mucha gente. Por eso les digo que cuando vayan a solicitar la visa, lo paguen ahí mismo en la taquilla. Otra cosa, ya con todo el documento, tienes que ponerlo de la siguiente forma, como ahora mismo, como había dicho. Planilla, fotocopia de pasaporte, antecedentes penales, carta de trabajo actualizada, cuenta de banco, reserva de hotel y por último, boleto aéreo. De todas formas, cuando vayas a hacer la solicitud, que te entren para dentro de la embajada, antes de empezar a hacer el trámite, ahí te dicen, te vuelven a rectificar los documentos, tienen que estar de la siguiente forma y te especifican en la forma que tienen que estar los documentos organizados, porque ya tú haces ahí, te hacen una pequeña, ya cuando tú pasas para adentro, te sientan en una silla que hay ahí y ya, y poco a poco empiezan a pasar. Primero pasan personas mayores, niñas, mujeres embarazadas con niños en manos, esas cosas así. Ya después que uno pasa, te suben una parte de una taquilla. O sea, yo uno le dice taquilla, pero es como decir una mesa con un cristal y te hacen la entrevista. Ahí te preguntan, ¿para qué vas a Venezuela? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué tiempo tienes pensado ir y para qué estado vas a ir? O sea, uno va por turismo a conocer cuántos días, 7 días. ¿Y para qué lugar? Para Caracas. De todas formas, ahora cuando yo haga el video del llenado de la planilla de solicitud, ahí les voy a ir explicando todos estos datos, que es algo que es bastante importante. Vale recalcar, señores, todos los documentos tienen que estar firmados y tienen que tener el cuño. No se puede olvidar cuño y firma. Y en el caso de antecedentes penales, tiene que tener el sello de 5 pesos y el cuño. Porque por eso puede ser un motivo por el que te deniegan la visa. Lo más mal jodido del caso es que te deniegan la visa y no te dicen el motivo por el que fue. Pero bueno, vale tener conocimiento de las cosas que te pueden influir en que no. Señores, el envío de la foto por correo es por tu correo. Para el correo Fotovisa, que te lo voy a dejar aquí abajo, fotosvisavenezuela@gmail.com. 5 días antes de solicitar la visa. Si tú tienes pensado ir el día 5, la mandas el día primero. Si tienes que ir el día 10, la mandas el día 5. 5 días antes. Señores, ojo con el correo. Escriban bien el correo. Yo se lo voy a dejar estirando aquí abajo escrito bien para que ustedes se den cuenta.
Ojo con el correo. Si hace falta enviarlo 2 veces, envíenlo 2 veces. Por la ausencia del envío de esta foto, te deniegan la visa o te la archivan. Cada uno de estos 9 requisitos son importantes y son bastante sencillos. Las puedes, esto mismo, esa foto cuando te la vayas a tirar con el fotógrafo, una foto de pasaporte, que te la impriman, te dan la copia impresa y la digital la pasas por una computadora. Tienes que decirle que tiene que ser de 400 por 600 píxeles y el tamaño de la foto de 100 kilobytes, que es lo que pesa la foto, o sea, el tamaño. Y enviarlas por correo. 5 días antes, ya como lo había explicado anteriormente, yo la mandé 5 días antes y el día antes la volví a enviar. Por el caso de que no lo llegaron, que no sé qué. Próximamente le voy a estar dejando un videito del llenado de la solicitud de visa de la planilla, explicándole paso a paso cómo hay que hacerla, que es bastante sencillo. Esto hay dos formas de hacerlo a mano o de manera, o sea, impresa, en computadora, esas cosas así. Si tienes alguna duda, déjame aquí abajo en los comentarios, yo te estaré explicando en el caso de que no hayas entendido algo o quieras saber algo más.